El ministro del Interior, Jorge Burgos, aseguró que las posibilidades de la diputada Camila Vallejo de ser presidenta son iguales a cero. Esta fue la respuesta del ministro a la parlamentaria, luego que la diputada afirmara que ella hubiera aceptado efectivamente la renuncia del jefe de gabinete tras la polémica por este viaje de la presidenta Michelle Bachelet a la Araucanía. Bueno, es uno de los temas que está marcando la relación entre el Partido Comunista, entre la nueva mayoría o parte de ella y la democracia cristiana también, en unas semanas que han sido bien agitadas dentro del oficialismo. Estamos en CNN Prime para abordar este tema y otros, por supuesto, de contingencia con el senador de la DC, Andrés Saldívar. Gracias por estar con nosotros, senador. Muchas gracias por la invitación. Senador, la entrevista de ayer de Camila Vallejo, de este sábado en el diario Mercurio, fue bien particular porque le dio durísimo a la democracia cristiana con una agresividad política, por decirlo así, poco frecuente para un partido que es, o una militante del mismo conglomerado. ¿A qué atribuye usted esa animosidad de la diputada Vallejo? ¿Y qué tan representativa es su palabra, además? No es la primera vez que la diputada Camila Vallejo hace observaciones en relación con la democracia cristiana bastante tajantes, críticas, ¿no es cierto? Yo creo que su propia gente le respondió a las pocas horas, ¿no es cierto?, que era su opinión personal. Ahora, yo creo que ella comete un gran error. Yo personalmente no le doy mayor importancia porque creo que ella seguramente lleva poco tiempo en el tema de la política y además no conoce mucho la historia, ni de la democracia cristiana, ni si acaso de su propio partido. ¿Por qué la dice? Primera cosa, porque ella, primero nos dice que nos llega a decir que somos sediciosos. Aparte de la DC. Eso es muy grave. La democracia cristiana nunca ha estado en la sedición. La democracia cristiana es un partido que históricamente se han comprometido con la democracia y ha luchado contra todo tipo de dictadura. Yo le preguntaría a la diputada Camila Vallejo que estudie un poco la historia de su propio partido. Si acaso, ¿no es cierto?, siempre ha sido tan comprometido con el tema, ¿no es cierto?, de la democracia en el mundo. Lo dice por los casos. Que piense nomás, porque hay que hacer una reflexión. Segundo término, comete un gran error. Pretender meterse en los asuntos internos de la democracia cristiana y tratar de dividirnos entre los progresistas y los conservadores. ¿Y no existe tal división? No existe. Lo que pasa es que la diputada Vallejo tiene que entender que la democracia cristiana es un partido democrático. No es un partido stalinista, autoritario. Por lo tanto, dentro de la democracia cristiana y su historia siempre ha habido la libertad de opinión dentro de un marco común. Esta misma conducta de ella hace muchos años ya se hacía por algunos, también por el Partido Comunista en esos tiempos, tratando de dividir la gente que estaba con Frei Montalva o que estaba con Tomic. Y yo le recomiendo a la diputada que no se meta en las cosas internas de la democracia cristiana, ni nos pretenda dividir ni meternos cuñas. A ver, pero más que meter cuñas, acá hay un análisis también político de la diputada Vallejo respecto a lo que está ocurriendo dentro de la DC. Y ella lo plantea en función de esta carta que plantearon 29 simpatizantes y militantes del partido, que también fue muy dura con el gobierno. Sí, estamos de acuerdo. Pues, ¿Y por qué entonces esa carta es crítica política y lo de ayer de Camila Vallejo no? Es una crítica que es legítima dentro de un grupo. Si la democracia cristiana puede ser que esos 26 son muy respetables, puede ser que no esté de acuerdo en cuanto a los planteamientos que se hacen, pero está dentro de lo legítimo que hay de hacer observaciones respecto, ¿no es cierto?, a los que pueden ser las conductas de nuestro gobierno. ¿Y dónde traspasa la frontera entonces Camila Vallejo a su juicio? Lo que pasa más es que allá de la crítica política, eso me refiero. Ella va a la crítica a tratar de decir que en la democracia cristiana hay gente que es progresista y gente que no es progresista. Ahora, si ella cree que ser progresista porque uno tiene que decirle amén a todo lo que el Partido Comunista nos pueda decir, está equivocada. O que dentro de la democracia cristiana, ¿no es cierto?, porque haya esta diversidad de opiniones que es necesaria en la discusión, eso nos va a llevar, a tener divisiones internas. Mira, en ese tiempo, en los años 70, también se trataba de meter cuña entre Radomiro Tomic y Eduardo Frei Montalva. Y cuando se tratan de meter cuña en la democracia cristiana, el partido reacciona como un solo cuerpo. Y creo que por eso comete un error ella. Ahora, si ella quiere que nosotros seamos progresistas, y ser progresista como ser porque tenemos que estar de acuerdo con ella en que en Cuba hay democracia, no vamos a estar de acuerdo con ella.
Ella podrá creerlo, nosotros no creemos. Pero yo creo que Camila Vallejo no pretende que estén de acuerdo en eso, sino que pretende que estén detrás de unas reformas que impulsa el gobierno con el mismo compromiso, con el mismo nivel de intensidad quizás y de camiseteo. Nosotros creo que hemos dado muestra, ¿no es cierto?, lealtad y participación. Nosotros somos fundadores de la Concertación. La Democracia Cristiana es fundadora de la Concertación. Pero la Concertación ya no existe. Bueno, pero la nueva mayoría es la continuación de la Concertación con una amplitud mayor. Y ahí se incorporó, ¿no es cierto?, el Partido Comunista, y yo estoy de acuerdo con eso, estamos de acuerdo. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a decir amén a todo lo que nos pueda decir el Partido Comunista. Como tampoco el Partido Comunista estaría de acuerdo en decirnos amén a todo lo que digamos nosotros los demócratas cristianos. Tenemos que saber que hay una diversidad, que hay un pluralismo interno dentro de la coalición que tenemos que respetarnos. Por eso que creo que la gran crítica que hay que hacerle a la diputada, yo no quería darle mayor importancia a ella, es que ella entienda que dentro de la nueva mayoría hay diversidad de opinión y que es necesario la sana crítica que podamos hacer para hacer las cosas bien. Si cuando hacemos las cosas mal, ¿no es cierto?, la gente nos reclama. Por eso que la Democracia Cristiana, Matías, tú trata de colaborar para que las reformas se hagan bien. Ahora, una cosa que tiene que entender la diputada, la Democracia Cristiana es un partido que nació para hacer los cambios y ha hecho cambios profundos en este país. Históricamente, nosotros hicimos la reforma agraria, nosotros recuperamos la riqueza del cobre para Chile, nosotros hicimos la promoción popular y organizamos a la gente, nosotros fortalecimos el movimiento sindical, nosotros establecimos la sindicalización campesina. No le hemos tenido nunca miedo a las reformas. Y senador, lo que sí, no tenemos el mismo concepto a lo mejor que ella, en algunos casos algunas reformas. Senador, nos hemos centrado en las críticas de la diputada Vallejo por lo que decíamos, porque fueron bien profundas, pero no es ella la única que ha planteado entre la nueva mayoría crítica respecto a cómo la DC reaccionó tras el impasse del ministro Burgos por este viaje famoso a la Araucanía. Porque consideraron, incluyendo el diputado Andrade, por ejemplo, que las críticas hacia la presidenta fueron excesivas. O que, por ejemplo, hubo cierto pataleo, digamos, de la Democracia Cristiana que fue mucho más allá de lo que correspondía a la situación. Yo respeto la opinión que pueda tener Osvaldo Andrade, como él tendrá que respetar la opinión que yo tengo. Pero por eso digo, no quiero personalizarla en ninguno. Yo por eso te digo, yo creo que nadie puede perder. Yo quiero preguntarle a la gente que nos está viendo, ¿es posible que un ministro del Interior que está a cargo de la seguridad pública no se ha informado de un viaje que va a hacer la presidenta de la República a un lugar donde se puede temer por su propia seguridad? Es lógico que un ministro del Interior, eso lo digo con conocimiento de causa, yo he sido ministro del Interior, que alguien le esconda al ministro del Interior un tema tan delicado como ese, que va a viajar la presidenta de la República, si la propia presidenta ha reconocido que fue un error. Entonces, si es un error, es lógico que uno no puede guardar silencio ante ese tipo de cosas. No fue desmesurado. Aun cuando sea la propia presidenta. Aunque sea la propia presidenta, uno tiene que hacerle presente. Y eso es una manera de colaborar con lealtad a un gobierno. Si se hace público, no es tan pero públicamente, oye, digamos. pero si lo otro fue hecho público. Fue hecho público que el ministro del Interior no había sido, sí, claro, eso había sido mencionado, no había sido comunicado ni se le había dado informado. ¿Cómo no? Pero las críticas posteriores entonces, no fueron... Ese ministro del Interior, si no reclama, bueno, es decir, no tiene nada que hacer. Por lo tanto, yo creo que la Democracia Cristiana ha actuado dentro de lo que ha tenido que hacer. La Presidenta de la República reconoció que se había cometido un error. La Presidenta de la República legalmente, y yo le reconozco ese hecho, ¿no es cierto?, positivo. La Presidenta de la República volvió a dar su respaldo al ministro del Interior, a Jorge Burgos. ¿Por qué? Porque se cometió un error, y un error grave. Oiga, senador. Y no es para minimizarlo. Y creo que lo que hizo el ministro Burgos es lo que correspondía hacer. Y lo que lo hizo es bueno para la nueva mayoría, no es malo. ¿Por qué? Porque le pone las cosas, entonces se corrigen. Porque si volvemos... Que le raya la cancha a la presidenta. No solo a la presidencia, nos rayamos la cancha a todos nosotros, cómo hacer gobierno. Lo peor que puede pasar por un partido político o una persona que esté realmente con la idea de colaborar con un gobierno es que cuando se comete un error no representarlo. La Democracia Cristiana, como también el Partido Socialista, como también el PPD o el Partido Radical o el Partido Comunista, cualquiera, tiene que hacer presente su observación. ¿Quién le dijo? Yo personalmente, si el Partido Comunista también ha tenido discrepancias, ha tenido un problema, ¿no es cierto?, de dualidad que ellos mismos reconocen, qué poder hacer respecto al mundo
cuando hay un movimiento social, ¿no es cierto? ¿Cómo hacen, ¿no es cierto?, entre el gobierno, cuando ha habido con un paro. pie en el gobierno y otro en la calle. Entonces, por eso todo eso hay que aclararlo. Senador, pero cuando la democracia cristiana dijo ya está superado el conflicto por el impasse Burgos a raíz del viaje a la Araucanía, eso, las palabras, digamos, no determinan efectivamente que haya un cierre del conflicto, ¿sí? Porque son los hechos concretos finalmente los que lo ratifican. ¿Cuáles son esos hechos concretos que dan cuenta de que la ADC sigue con su relación de siempre con el gobierno? Si la democracia cristiana dio por cerrado el problema. Pero por eso le digo, las palabras no por decirlo, digamos, ya se cerró. El problema, ¿me entiendes? No es la democracia cristiana. ¿Quiénes abren el debate con la democracia cristiana? La diputada Vallejo. No es la democracia cristiana la que sale a decir, mire, tal cosa, no. ¿Quién lo hace? Al contrario, la democracia cristiana, el presidente de la democracia cristiana le ha puesto paño frío al tema y me parece muy bien. Y yo también le diría a la diputada Vallejo, mire, está equivocada, no le voy a decir más que eso. Creo que está cometiendo un error muy grande. Preocúpese mejor más de los temas internos de su propio partido, pero no se meta en los problemas ajenos. No es bueno meterse en los líos de la casa del vecino. Hay que preocuparse de lo propio. Pero cuando se advierte de parte de la democracia cristiana, por ejemplo, que hay una velocidad mayor a la prudente en la tramitación de ciertas reformas legislativas importantes, sobre todo durante este mes de enero, y se pide postergar ciertos debates incluso para marzo, el retorno de las vacaciones, ¿no hay ahí también una descoordinación, por decirlo menos, con el gobierno? Porque se ve como que hubiera un intento por bloquear el avance de ciertas reformas. Pues mira, a mí se me dijo la semana pasada que yo estaría bloqueando la Comisión de Hacienda la reforma laboral. No es así. Lo que pasa es que el gobierno nos puso, ¿no es cierto?, un proyecto de probidad que tiene urgencia, del financiamiento de la política de transparencia, ¿no es cierto?, los gastos electorales, etcétera. Derivado de la Comisión. Es un proyecto Engel. Muy importante, al cual el gobierno le puso preferencia. Es un proyecto de ley que tiene más o menos 200 páginas, donde hemos estado votando y vamos a terminar de votar el próximo lunes. Y por supuesto, después viene el gobierno me tiene que decir, y yo se lo he dicho al propio ministro de Hacienda, bueno, ¿cuáles las preferencias que queremos poner, ¿no es cierto? Ahora, si se quiere despachar la reforma, no hay problema, la reforma laboral puede despacharse el próximo martes si uno quiere, en la comisión. ¿Cuál es el problema entonces? Porque ninguno. Terminada la discusión de la ley de probidad, ¿no es cierto?, tiene que decirme el gobierno, mira, queremos la oral. Y en ese momento la oral se cita a la comisión. Por lo demás, la Comisión de Hacienda no tiene que pronunciarse sobre los temas propiamente de la reforma. Son puntos muy específicos que no tienen que ver con ninguno de los temas que está de fondo, en discusión o en forma, ¿no es cierto?, de buscar acuerdos. Por lo tanto, la Comisión de Hacienda puede despachar rápidamente. Y tendrá que ser el gobierno, ¿no es cierto?, el que tenga que decir, ¿no es cierto?, qué urgencia le quiere poner. Ahora, lo que sucede es cierto que yo te pongo el caso, el tema de la ley de probidad de financiamiento de la política y todo este tema que ha preocupado tanto al país durante todo este tiempo, sí, el financiamiento ilegal de las campañas, etcétera, el exceso del gasto en publicidad, etcétera, etcétera. Ese proyecto va a demorar por lo menos, yo creo que un par de sesiones del Senado, porque es muy largo, tiene muchos elementos. Entonces, después, ¿no es cierto?, el Parlamento tiene que tomar la decisión cómo enfrentar los temas que tiene que discutir. Y tendremos que ir despachando la ley. Está el estatuto docente de los profesores, que hay que despacharlo. Hay que discutir. Gracias a Dios, ¿no es cierto?, se postergó la discusión de la ley sobre educación superior. Sí. Que estaba pensado que se iba a empezar a discutir también en enero. El proyecto de penalización del aborto también. No, eso está en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, no va a pasar al Senado. Sí. Pero, y hay una carga legislativa muy importante. Entonces, hay que hacerlo, pero lo importante es hacerlo bien. Porque tampoco estamos disponibles, pues yo no estoy disponible para legislar a matacaballo, y después hay que andar corrigiendo los proyectos que se despachan. ¿Y esa serenidad quién la tiene que poner? Ya tuvimos una experiencia bien delicada con motivo del tema, ¿no es cierto?, de la gratuidad, que le dimos una solución al final. Yo me jugué por darle una salida, pero le advertimos al gobierno que iban por un camino que tenía el riesgo de lo que pasó. ¿Y eso requiere un cambio de la forma de conducción política del gobierno? No es tanto, no, yo creo que más que nada un cambio de idea muy razonable, y no creerme que todas las cosas hay que sacarle el día de mañana. Si no es posible sacarle el día de mañana, habrá que darnos ciertas explicaciones por las cuales se va a sacar. Y si podemos sacar la agenda completa el día 31 de enero, lo vamos a hacer. Te puedo decir que además el Senado, ¿no es cierto?, suspendió su semana regional la última semana de enero,
como para tener más espacio de sesiones Sí, para pasar los proyectos que correspondan. Senador, este año 2016 empezó nuevamente con el caso SQM, haciendo noticia para el gobierno, instalado en el corazón de la moneda, cuando Giorgio Martelli, en esta declaración filtrada al diario La Tercera, reconoce haber pagado 32 millones de pesos, un préstamo a Cristian Riquelme, el administrador de Palacio. ¿Cuánto afecta esto a que el gobierno pueda priorizar sus reformas y su agenda legislativa, la nueva mayoría puede hacerlo? ¿Cuándo afecta esto a que esto pase a segundo plano, digamos, a que el caso de SQM nuevamente le quite las fuerzas, en definitiva, políticas al Bueno, por supuesto, al yo creo que oficialismo? todo ese tema va a ser recurrente, ¿no es cierto? Y llama la atención, la opinión pública está pendiente de un tema como ese. Ahora, yo personalmente creo que hay que dejar que la Fiscalía y que los tribunales, ¿no es cierto?, realmente hagan su tarea. Yo personalmente estimo, ¿no es cierto?, que no veo por qué pueda involucrar eso a la Presidenta de la República, a pesar que se dice, al parecer, en la declaración que se ha filtrado. No sé si filtrado, porque son declaraciones que se hizo algún tiempo atrás, a lo mejor en noviembre, ya pudieron quedar en en disposición del conocimiento de la opinión pública, ¿no es cierto? Y ahí donde dice Martelli, ¿no es cierto?, que pasó esta plata, bueno, tendrá que aclararse, que decirse por qué se pasó, a quién se pasó y cuál era el objeto de los recursos que se entregaron. Pero yo insisto, mire, yo creo que aquí, por supuesto, que es un tema delicado, pero lo que tenemos que hacer es tratar de trabajar y hacer las cosas bien. Mira, en materia tributaria, es otro tema. Hicimos una reforma tributaria. Advertimos que tenía problemas. Yo personalmente hice mucho esfuerzo para haber corregido más la reforma que se aprobó en su tiempo. Bueno, pero en definitiva uno tiene que someterse también a lo que el gobierno toma como decisión de hacer. Ahora viene la reforma, es decir, una modificación a la reforma tributaria para mejorarla, Sí. para poder que opere bien. Y me parece muy bien que hay que hacerlo. Pero ojalá que no tengamos que hacer cada vez que dictamos una ley para corregir lo que hemos hecho. Pero, senador, eso no es bueno. volviendo al tema de las investigaciones de la Fiscalía en materia de financiamiento irregular de campaña, usted decía que esto no tendría por qué afectar a la presidenta y que estaba radicado precisamente y esperar que la Fiscalía se pronunciara. Pero la moneda no puede hacer ciertos gestos políticos importantes, por ejemplo, respecto a un personaje que a esta altura resulta sumamente incómodo como Cristian Riquelme. ¿No son esas señales políticas que puede aportar en pos de la transparencia nuevamente? Bueno, yo creo que efectivamente la presidencia de la República tendrá que visualizar, ¿no es cierto?, esta persona que trabaja en la presidencia, ¿no es cierto?, según tengo entendido, y que además está citado por el tema del computador también, sí, el además, famoso caso del computador. Estuvo citado la Comisión Cabal. Yo creo que además hubo un acuerdo de la Cámara de Diputados que se le hizo llegar también a la presidencia, ¿no es cierto?, el informe de la Comisión Investigadora. Bueno, yo creo que el gobierno tiene que visualizar eso y realmente sopesar, ¿no es cierto?, qué medidas tiene que tomar. Yo no soy el que voy a tomar las medidas del caso, pero sí creo que uno no puede tampoco meter la cabeza, meter como la avestruz en la arena, meter y decir aquí no pasa nada. No, es un tema delicado que hay que ver cómo se lleva adelante, y te insisto en eso, que el gobierno, ¿no es cierto?, va a tener más respaldo y más entendimiento de la opinión pública en la misma medida que no tengamos conflictos. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos hoy día en la nueva mayoría son precisamente estos conflictos que nosotros mismos nos creamos. Mira, veníamos saliendo de la toma de decisiones sobre el tema de la gratuidad. Sí. Habíamos terminado el año con ciertas más o menos razonables. Y nos embarcamos al día siguiente en los problemas internos. Y hoy día, ¿no es cierto?, pasa, ¿no es cierto?, que una diputada, ¿no es cierto?, muy respetable, que yo no tengo nada en contra de ella, porque no, se manda también un ataque, ¿no es cierto?, a la democracia cristiana. Y eso obliga a que hay que contestarle. Y eso entonces hace que la gente diga, bueno, no entiende mucho esto, ¿no es cierto?, estas discusiones, estas peleas internas entre nosotros. A mí me pareció mucho, como sé, tengo la noticia, ¿no es cierto?, que hubo de que se va a haber un pacto entre la democracia cristiana y el Partido Socialista. Sí, claro. Es una cosa positiva. Y eso no quiere decir que nosotros estemos menospreciando al resto de la nueva mayoría, sino cómo hacemos un buen trabajo electoral para tener un buen resultado en las elecciones municipales. Bien, pues. Senador Saldívar, le agradecemos muchísimo que haya venido esta noche. Muy amable. Muchas gracias.